mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el Libro de Mormón. Tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Quítate de en medio, niño. Y Amarón, que llevaba los anales del pueblo de Nefi, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los anales para los fines del Señor, con objeto de que volvieran otra vez al resto de la casa de Jacob. Ni había lamanitas, ni ninguna especie de hitas. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Reino. Reino Con de objeto Dios. de que volvieran otra vez al... Mormón, Amarón está aquí para verte. Veo que eres un niño sensato y presto para observar. Cuando tengas unos 24 años de edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim. Y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Tomarás contigo las planchas de Nefi y grabarás todas las cosas que hayas observado. Y yo, mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó. Mi amado Señor, Y cuando hube llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Y a pesar de mi juventud, yo era de grande estatura. Por tanto, el pueblo me nombró para que fuese el caudillo de sus ejércitos. Y salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército. Y una gran destrucción se cernía sobre los de mi pueblo, porque no se arrepintieron de sus iniquidades. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra. Pero su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. ¡Venguemos a nuestros hermanos! Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos. Antes bien, maldecían a Dios y deseaban morir. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Mormón desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 con el título Si tan solo pudiera persuadirlos a todos, y corresponde a la semana desde el 28 de octubre al día 3 de noviembre. Estamos ya en la parte, si se quiere, ya a final del libro de Mormón, a donde están los tres últimos libros, Mormón, Éter y el libro de Moroni. Sabemos que Moroni fue el último profeta del libro de Mormón, el último que cuidó las planchas sobre las cuales estaban escritas la historia del pueblo de Nefi. Pero antes de eso, su padre había recibido la asignación por parte de un profeta llamado Amarón para que fuera el guardián
de los anales, de todo lo que se había escrito y que se llevaba un registro o estaba guardado sobre la historia del pueblo, tanto de las predicaciones, las profecías, pero también de sus guerras y de lo que llegó a ser finalmente su destino. Pues Amarón había escrito la historia o había conservado estos anales hasta que se les mandó que los ocultara. En el capítulo, en cuarto de Nefi, habla acerca de esto. Dice en el versículo 48 de cuarto de Nefi: y aconteció que cuando hubieron pasado 320 años, Amarón, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los anales que eran sagrados. Sí, todos los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación, los cuales eran sagrados aún hasta el año 320 de la venida de Jesucristo. Y los ocultó para los fines del Señor, con el objeto de que volvieran otra vez al resto de la casa de Jacob, según las profecías y las promesas del Señor, y así concluyen los anales de Amarón. Pues este mismo Amarón parece que no tenía descendientes. Pues de hecho, él mismo era hermano de Amós, hijo de Amós, que también fue hijo de Nefi. Y lo que hizo fue que ubicó entre las personas, me imagino, entre aquellos que él veía que eran fieles, entre las familias de fieles, buscó a alguien que pudiera prepararse o que el Señor le inspirara a través del Espíritu Santo, que podía estar listo para ser quien continuara esta gran labor de recopilar esos anales, de escribir la historia presente en esa época del pueblo de los nefitas. Y así fue que llegó a la casa de la familia de Mormón. Y dice aquí en el versículo 1 del libro de Mormón: y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo, y cuando llegues a esta edad, ve a la tierra de Antón, a una colina que se llamará Chin, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y aquí tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar de donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Entonces, con 10 años ya en Mormón exhibía una conducta ejemplar de un niño sensato, de un niño serio. Y el Señor sabe realmente cuál es el potencial que tenemos. Y muchas veces desde pequeños, desde niños, se puede exhibir esa conducta espiritual que demuestra que realmente vamos en el camino de cumplir lo que el Señor ha designado con respecto a nuestro futuro. Pues dice en el versículo 5 que Mormón le prestó mucha atención y recordó las palabras que Amarón le había hablado. De hecho, por esto, pudo esperar esos 14 años. Me imagino que fueron años de preparación y que el Señor de alguna manera lo fue ayudando para que fuera desarrollando la espiritualidad necesaria para poder conocer más al Señor, conocer de su evangelio y saber de la gran misión que el Señor le estaba proponiendo. De hecho, dice que en el versículo 15, que cuando él tenía 15 años, él recibió un testimonio. Dice: y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Nuestros jóvenes tienen la oportunidad de recibir un testimonio acerca de Jesucristo, acerca de su iglesia y su evangelio restaurado. Yo mismo, cuando tenía una edad similar, entre 15 y 16 años, tuve una gran experiencia espiritual a donde fui realmente enternecido
por la bondad del Señor, a donde oré con respecto a la veracidad de estas cosas de la Iglesia de Jesucristo y del libro de Mormón, yo pude sentir de una manera muy clara e inequívoca que el Señor me estaba manifestando la veracidad de ellas. Y esto pasó con Mormón y con muchos miles de jóvenes que han tenido la oportunidad de preguntar a Dios y de pedirle confirmaciones. Y el Señor les ha manifestado la veracidad de las cosas. Pues esto fue lo que pasó con Mormón. El Señor le visitó y probó y conoció la bondad de Jesús. Ahora, cuando él sintió esto, que ya con 15 años, él tuvo la intención de ir a predicarle al pueblo. Pero la iniquidad que había entre el pueblo era tan grande que se le prohibió que predicara, porque ellos se habían rebelado intencionalmente contra Dios. O sea, ellos conocían a Dios, conocían el Evangelio, pero de manera intencional se rebelaron contra Dios. Incluso al grado de que los discípulos amados que el Señor había reservado, esos 3 discípulos que tenían un llamamiento muy especial para cumplir entre los nefitas, ellos fueron retirados a causa de la iniquidad del pueblo. Sin embargo, Mormón se quedó prácticamente solo. O sea, algunas veces nos puede ocurrir en nuestra familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, a donde posiblemente seamos la única persona que conozcamos el Evangelio restaurado, que nos quedemos prácticamente solos en lo que tiene que ver con el conocimiento de la restauración del Evangelio. Pues Mormón es un ejemplo para nosotros, aun cuando era un jovencito, de permanecer firme y fiel a su testimonio de Jesucristo y a las cosas que el Señor le había mandado. Pues incluso Mormón todavía tenía 16 años y con 16 años tenía una actitud, tenía una capacitación, una formación tan férrea en lo que tenía que ver con el conocimiento de las cosas de su pueblo, con lo que tenía que ver con la guerra y el ejército, pero también era tan serio que él fue designado a dirigir el ejército nefita. O sea, con solamente 16 años. Dice el versículo 2 de Mormón 2, y aconteció pues que a los 16 años de edad salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército nefita, de modo que ya habían transcurrido 326 años. Pues entonces, en el versículo 3 dice que en el año 327 los lamanitas vinieron contra nosotros con una fuerza sumamente grande, a grado de que llenaron de temor a mis ejércitos, de modo que no quisieron luchar. Pues bueno, aún siendo tan jovencito, él motivó a esos hombres de guerra de los nefitas a que lucharan, a que no huyeran contra los lamanitas, que no le huyeran teniéndole miedo, porque eso ocurrió. Ellos tenían mucho pavor, mucho temor del ejército tan grande de los lamanitas, pero aún así, aún perdiendo algunas batallas, dice que él los motivó para que lucharan y lograron derrotarlo. Dice el versículo 9, y aconteció que lo derroté con mi ejército, de modo que huyó delante de mí. Y aquí ocurrió todo esto y han pasado ya 330 años. Pues dice el versículo 10 que algunos de los nefitas comenzaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar, tal como lo había profetizado Samuel en la manita, que él le había dicho que eso iba a pasar. Y porque estaban viendo cómo en vez de ser bendecidos, estaban siendo maldecidos por motivo de sus iniquidades. Ahí se cumplió esta profecía que le hizo Samuel en la manita, de que sus cosas se iban a volver deleznables, que si guardaban una espada aquí hoy y mañana la buscaban para la guerra, no la iban a encontrar, que si guardaban oro, si guardaban cualquier cosa de importancia, aun cuando la enterraran en la tierra, no la iban a poder encontrar. Y esa era una de las cosas que más les hacía a ellos sufrir y llorar. Y esto junto con lo que era el crecimiento de esta banda de Gadiantón, que dijo Mormón en Tercera de Nefi, que más adelante les probaré cómo esta banda llegaría a ser la destrucción del pueblo nefita. Pues ellos continuaban estando entre el pueblo con sus juramentos secretos, con sus iniquidades, con sus asesinatos también. Dice el versículo
12 que Mormón, cuando vio tantas lamentaciones y tantos quejidos, el- su corazón empezó a regocijarse, conociendo la misericordia y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo un pueblo justo. Muchas veces cuando las personas están sufriendo un dolor, una amargura, tanto psicológicamente o de manera física, están mucho más preparados para poder arrepentirse, cambiar sus vidas y seguir al Señor. Pues eso era lo que pensaba Mormón que podría ocurrir con el pueblo en esta condición de dificultad, de dolor y de sufrimiento. Y dice el versículo 13 que él, bueno, primero en el 12, que él suponía que el Señor, siendo tan misericordioso, podría realmente extender la mano y ayudarlos. Pero aquí dice el 13, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. O sea, muchas personas se afligen y en medio de la aflicción buscan a Dios, porque son obligados a ser humildes, según dice en Alma 32. Y dice que cuando una persona busca al Señor, aun cuando haya sido obligado a ser humilde, el Señor le va a recibir. Pues ellos habían sido obligados a ser humildes, pero no buscaban a Dios. Y su aflicción no era más que el pesar de los condenados. Entonces el Señor no iba a permitir que ellos fueran felices en el pecado, sino que más adelante ellos iban a recibir como resultado de su iniquidad la destrucción. Dice que no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. Entonces, pasan con muchas personas que aun cuando el Señor le manda o permite que le ocurran cosas, y muchas de ellas vienen a consecuencia de sus iniquidades y sus malas decisiones, el Señor los espera con los brazos abiertos para que puedan venir a invocarle y a pedirle de su ayuda y su sostén. Pero muchas personas le pasa cualquier situación, son obligados a ser humildes y aún en esa condición no buscan a Dios. Su humildad no es para buscar al Señor, sino muchas veces para maldecir a Dios y se convierte en un lamento o un pesar de los condenados, como lo dice Mormón en el capítulo 13. Bien, entonces, dice el 15, aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios. Y eso es serio, cuando ya el Señor ya ha luchado tanto con nosotros y nos ha buscado la manera, toda la vuelta para ayudarnos a que le busquemos, a que nos arrepintamos. Y aún así no lo hacemos, entonces un día el Espíritu del Señor dejará de luchar con nosotros y nos va a dejar que nosotros sigamos por el camino que hemos escogido y definitivamente no será un camino de salvación, porque cualquier camino que no sea seguir a Cristo y no negarlo es un camino de perdición. Pues bueno, Mormón era fiel a lo que le había dicho a Aarón. Dice versículo 17 que él se había acordado muy bien lo que le había dicho a Aarón y ya le había llegado la edad que le había dicho a Aarón que debía tener para ir a buscar los registros. Entonces fue de acuerdo con la palabra de Aarón y tomó las planchas de Nefi y preparó una historia según sus palabras. O sea, no solamente él era, como en este caso, asignado para cuidar, proteger y bueno, hasta compilar los registros nefitas que se habían guardado ya por casi 1000 años, sino más bien que él también tenía que escribir su propia historia de las cosas que él había visto. Dice el versículo 18 que sobre las planchas de Nefi hice una relación completa de todas las iniquidades y abominaciones. Mas sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo de sus iniquidades, porque aquí, desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, ha estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y abominaciones. O sea, él tuvo que vivir en una época donde había tantas maldades y abominaciones entre el pueblo, tanta iniquidad, y eso fue realmente desde que era
jovencito, él vio esto. Te dice en el versículo 26 que aun cuando él podía contar con toda la fuerza y con todo el consuelo del Señor, dice, sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros, por tanto no habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Y se afligió mi corazón por motivo de esta gran calamidad de mi pueblo, a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. A medida que usted vaya leyendo estos capítulos, es bueno que se fíe todas las veces que Mormón dice que se afligió su corazón, todas las veces que él sufrió, que lo hizo como parte suya. A veces vemos el sufrimiento de otras personas y entendemos que no nos concierne, que ese es su problema y que ellos se han buscado su sufrimiento. Pero una persona que realmente tenga el amor puro de Cristo o la caridad va a sufrir con lo que sufren, va a llorar con lo que lloran. Y especialmente por aquellos que se han alejado del Evangelio y que no están haciendo nada para regresar y que el camino que han llevado es un camino contrario a las sendas de los convenios y que finalmente le llevará a la perdición. Entonces es un dolor mayor porque no es solamente sufrir por las cosas temporales, por las cosas físicas que le pueden pasar a las personas que nosotros queremos, pero es más fuerte el dolor cuando pensamos que una persona se puede perder y no llegar a recibir todas las bendiciones que el Señor ha preparado para él o ella. Pues estas son de las cosas que le ocurrieron. Resulta que todavía el Señor les ayuda y gana una batalla muy importante en el capítulo 3. Y lo que hicieron fue que se jactaron de su fuerza, diciendo que ellos eran muy fuertes y no reconocían en nada la mano del Señor. Y el Señor realmente no le gusta esto, porque dice que Él quiere que le agradezcamos, quiere que le reconozcamos realmente su mano en todas las cosas. Y entonces cuando ellos comenzaron a jactarse, a decir que ellos eran muy fuertes y no necesitaban de Dios para ganar sus batallas, como muchas personas que han negado al Señor porque ahora ellos confían más en su prudencia, en su propio brazo, confían más en el brazo de la carne, confían más en el hombre que en Dios, entonces quedan solos. Y Mormón dice en el versículo 11 que cuando él vio esta actitud tan orgullosa y vanidosa de estas personas, él se negó a seguir siendo el general o el jefe del ejército. Y por completo, de seguro fueron varias veces a convencerlo, pero dice que me negué por completo a ser comandante y caudillo de este pueblo. Y era a causa de sus iniquidades, porque Mormón sabía que la única manera de poder ganar esas batallas era con la ayuda divina. Pero si la gente del pueblo, los miembros del ejército, negaban al Señor y negaban su ayuda y se decían que todo lo que ellos lograban lo iban a lograr por cuenta propia y no por ayuda divina, entonces él mejor dijo, voy a dejar esto. Y dice el versículo 12, aquí yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. Y 3 veces los he librado de la mano de sus enemigos y no se han arrepentido de sus pecados. Y cuando hubieron jurado por todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les había prohibido, que irían contra sus enemigos para combatir y vengar la sangre de sus hermanos, he aquí la voz del Señor vino a mí diciendo, mía es la venganza y yo pagaré, porque este pueblo no se arrepintió después que lo hube librado. Y aquí será destruido de toda la faz de la tierra. Y otra vez en el 16 se nota que sí le dieron seguimiento y trataron de convencerlo de que dirigiera el ejército nuevamente. Porque dice, y sucedió que terminantemente me negué a marchar contra mis enemigos. E hice lo que el Señor me había mandado y fui testigo pasivo para manifestar al mundo las cosas que yo vi y oí, según las manifestaciones del Espíritu que había dado testimonio de cosas venideras. Mormón, en medio de toda esta convulsión, en medio de todas estas guerras y todas estas confusiones, tomaba tiempo para magnificar su llamamiento. Él sabía la importancia eterna que tendría el que él cumpliera con su misión que le había sido puesta por un profeta, por Amarón. Y él entonces tomó el espacio
y escribió varias cosas a los gentiles, que era lo que iban a recibir estas cosas. Dice el versículo 17, por tanto os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra, os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Sí, aquí escribo a todos los extremos de la tierra, sí a vosotras 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Y también escribo al resto de este pueblo, que igualmente serán juzgados por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto os escribo a todos vosotros, y por esta razón os escribo, para que sepáis que todo tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Y dice el 22, si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os prepareseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Me recuerda a Ley hablándole a sus hijos, casi rogándoles, si yo pudiera convencerles a ustedes de que se arrepientan. Y me recuerda a Rey Benjamín hablándole al pueblo, invitándole a cambiar sus vidas. Y ahora Mormón también, con una ternura, con un conocimiento tan claro de lo que el Señor tiene para todo aquel que se arrepienta, pero también de las consecuencias tan negativas de manera eterna para todo aquel que no se arrepiente. En el versículo 21, Mormón sabe que esta obra, lo que él estaba escribiendo, iba a llegar hoy en día a los judíos, a las 12 tribus de Israel, a todos nosotros, como otro testigo. Dice el 21, y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros. Ya él sabía, ya él mismo a través de Nefi, primera de Nefi capítulo 13, y luego en segunda de Nefi, me parece capítulo 26, se habla acerca de la Biblia, de cómo esta Biblia es la historia del pueblo de los judíos y de cómo el Señor anduvo con ellos, cómo les bendijo, y también cómo sus iniquidades de cuando en cuando les alejaron del Señor y fueron para ellos una gran destrucción. Lo que es entonces el primer testigo de las obras de Dios entre su pueblo. Pero él le habla ahora de que lo que él estaba escribiendo, porque Mormón estaba claro de que no estaba escribiéndole para su pueblo. Su pueblo de hecho estaba en una iniquidad tan grande y estaba presto para ser destruido según las profecías de varios profetas que fueron antes de Mormón. Entonces él sabía que él estaba escribiendo a generaciones futuras que iban a tener esto que él estaba escribiendo. Entonces él le dice, y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tengan otro testigo, como dice aquí, otro testamento de Jesucristo, o otro testigo de Jesucristo. Dice, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Entonces, el libro tiene no solamente una misión para ayudar a los gentiles a conocer acerca de Jesucristo, sino también a los judíos. Aquí en la portada del libro de Mormón, que esa portada la escribió Mormón directamente, dice, es como una breve como introducción, dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Entonces, esas eran las cosas que el Señor le había puesto a través del Espíritu Santo en el corazón a Mormón, que él estaba escribiendo para los descendientes de sus hijos, pero también para los gentiles que nada tienen que ver como descendencia literal con las 12 tribus de Israel, para los descendientes de las 12 tribus de Israel y especialmente para el pueblo judío, como un segundo testimonio
de que al Jesús que ellos habían crucificado, que se habían burlado y le habían dado la espalda, realmente era el Cristo y el Mesías que ellos esperaron por tantos siglos. Entonces, muy, muy interesante cómo el Señor tiene un plan tan completo para poder rescatar a sus hijos, para poder hacerle llegar su evangelio restaurado a todo el mundo, a todos los de la casa de Israel y también al pueblo judío. Pues bueno, el Mormón sigue contando la historia del pueblo, cómo ellos se fueron enfrentando de guerra en guerra, cada vez más sangrientas, hasta que finalmente participaron en una guerra tan feroz en el capítulo 6, a donde definitivamente el pueblo de Nefi fue diezmado, porque fueron prácticamente destruidos de sobre toda la faz de la tierra. Y allí Mormón también fue a luchar y a defender al pueblo, aun cuando no tenía la fe de que ellos podrían cambiar y arrepentirse de sus pecados hasta cambiar sus vidas. Pero aún así, por ese deber patriótico, por ese amor que sentía por ellos, él también fue a luchar. Y fue uno de aquellos que fue herido, aun cuando murieron cientos de miles de personas en esa guerra. Pues en el capítulo 6, ya para ir finalizando, es bueno, no obstante, que usted pueda leerlo. O sea, que usted pueda leer cada versículo. Aquí, por las limitaciones del tiempo, no hacer la clase muy larga, solamente me limito a algunas cosas. Pero sí, en el año 384 se llamó a una guerra, pero que era la última guerra realmente, a donde murieron miles y miles de personas. Y del versículo 11 en adelante, comenzó Mormón a llevar como un censo, que murieron, por ejemplo, en el 12, los 10,000, porque se estaban divididos por capitanes que dirigían a la vez 10,000 soldados. Y dice Mormón que murieron los 10,000 que dirigía su hijo Moroni. También murieron los 10,000 que dirigía Iquidona, y él también había muerto. Moroni no murió. Habían muerto también los 10,000 de Lamá, los 10,000 de Gilgal, los de Limá, los de Cumenia. O sea, estamos hablando de una cantidad muy grande de más de 100,000 personas que fueron a la guerra. Dice el versículo 15, sí, había caído todo mi pueblo, salvo los 24 que estaban conmigo, y también unos pocos que se habían escapado a los países del sur, y se habían pasado incluso hasta los lamanitas. Y dice 16, y mi alma se partió de angustia. Otra vez vemos los sentimientos que llegan al corazón, los sentimientos, las emociones de tristeza y de angustia que tenía Mormón. Dice que se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que habían muerto. Y exclamé, oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de la vía del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habríais caído, mas he aquí habéis caído, y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero aquí habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se vestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se decomponen en corrupción pronto se transformarán en incorruptibles. Y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. Y al final otra vez le dice, oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta gran destrucción. Mas he aquí habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo conoce vuestro estado, y él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Así termina esta historia del pueblo de Nefi. Tanto que el Señor se esforzó, tantos profetas que le mandó, tantas advertencias, tantas profecías que le dijeron, tantas experiencias espirituales que tuvieron.
Ya se sabían el círculo del orgullo, sabían de que cuando le daban la espalda al Señor, cuando eran orgullosos, el Señor entonces los abandonaba. Pero cuando se humillaban, el Señor les bendecía en todos los sentidos, en un próspero y feliz estado, como dice en Oseas capítulo 4. Mas, sin embargo, aún así le dieron la espalda al Señor hasta su destrucción. Un pueblo que había sido bello y hermoso terminó siendo destruido completamente a causa de su propia iniquidad. Eso tiene que darnos a nosotros mucho para pensar. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Somos realmente justos? ¿Nos arrepentimos? ¿Buscamos de su ayuda de manera que Él nos bendice y nos protege? ¿O vamos caminando el camino de la apostasía, como pasó con estos nefitas que negaron al Señor, negaron su poder y se proclamaron a sí mismos como más poderosos que el Señor y finalmente fueron destruidos? ¿Cuál será entonces el fin nuestro? ¿A dónde terminaremos? ¿Qué pensará o qué dirá nuestro Padre Celestial de nosotros cuando tengamos que comparecer ante Él en ese juicio imparcial, justo y eterno que un día definitivamente tendremos delante de Él? ¿Seremos bendecidos y estaremos a su derecha recibiendo las bendiciones de la eternidad? ¿O seremos realmente enviados al infierno, donde solamente hay condenación, tristeza y dolor por motivo de nuestra actitud, de nuestro orgullo y de nuestra manera de desafiar al Señor y no ser humildes delante de Él? El Señor nos bendiga, hermanos, para que meditemos en esto. Estas historias no fueron escritas solamente para que la aprendamos, la memoricemos, y así como vemos una serie o una película, sino más bien para que podamos interiorizar, para que podamos autoanalizarnos y ver realmente qué el Señor quiere que aprendamos con estas experiencias que tuvieron estas personas y cómo podemos nosotros imitar esos buenos comportamientos de algunas personas, esas actitudes verdaderamente cristianas de muchos verdaderos discípulos de Jesucristo en toda la historia del libro de Mormón, pero también que aprendamos cuáles son los senderos que nos alejan del Señor y que debemos evitar. Yo sé que todas esas cosas son verdaderas y que este libro está aquí hoy en día en nuestras manos, fruto del esfuerzo y sacrificio de muchas personas que en esa época, antes de Cristo y luego hasta los primeros 400 años después de Cristo, protegieron estos anales, escribieron pensando en nosotros y que su testimonio todavía está vigente hoy en día. Que seguimos los consejos que están en este libro, así como lo que tenemos en la Santa Biblia, de seguro que nos llevarán directamente hacia el trono del Señor y podemos llegar a vivir con Él por toda la eternidad. Yo comparto esto en el nombre de Jesucristo. Y aconteció que el rey de los lamanitas me envió una epístola que se estaban preparando para venir de nuevo a la batalla contra nosotros. Guerra otra vez. Y los derrotamos. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo había logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza. Y desde esa ocasión me negué por completo a ser comandante y caudillo de este pueblo a causa de su iniquidad y sus abominaciones. ¡Juro por el trono de Dios que talaremos a nuestros enemigos de sobre la faz de la tierra! Yo los había dirigido y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. Y fui testigo pasivo para manifestar al mundo las cosas que yo vi y oí.
Y ha sido menester que yo haga una breve historia desde la época en que Ley salió de Jerusalén hasta el presente. Hago mi narración de los anales que han escrito aquellos que fueron antes de mí hasta que empezó mi época. Os escribo a vosotros, gentiles. Sí, escribo a todos los extremos de la tierra. Sí, a vosotras, 12 tribus de Israel. Y escribo también al resto de este pueblo. Os escribo a todos vosotros para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, todos debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros extremos de la tierra que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Los nefitas salieron con sus ejércitos para combatir a los lamanitas. Y los ejércitos de los nefitas fueron rechazados, y perecieron miles de ambas partes. Y sin embargo, los nefitas no se arrepentían, sino que persistían en su iniquidad. Y desde esa ocasión no volvieron a aventajar a los lamanitas, sino que empezaron a ser arrasados por ellos, así como el rocío ante el sol. Y ahora bien, viendo que los lamanitas estaban a punto de subyugar la tierra, fui a la colina de Shim y recogí todos los anales que Amarón había escondido para los fines del Señor. Siento que nuestro pueblo te necesita. Me ven como si yo pudiera librarlos de sus aflicciones. Mormón, tú siempre los has amado. Y yo sé que morirías por ellos. Aconteció que fui entre los nefitas, y me arrepentí del juramento que había hecho de que nunca más volvería a ayudarles. Pero yo no abrigaba ninguna esperanza, porque conocía los juicios del Señor que habrían de venir sobre ellos, porque no se arrepentían de sus iniquidades, sino que luchaban por sus vidas sin invocar a aquel ser que los creó. Y sabiendo que el conocimiento de estas cosas debe llegar al resto de este pueblo, escribo un breve compendio. Y se escriben estas cosas para el resto de la casa de Jacob, y se ocultarán para los propósitos del Señor, a fin de que aparezcan en su debido tiempo. E irán a los incrédulos para que sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que el Padre realice, por medio de su muy amado, su grande y eterno propósito de restaurar a toda la casa de Israel para el cumplimiento de su convenio. Y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente en su evangelio. Y después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, busqué entre los anales y encontré estas planchas. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Y sé que la historia que escribo es verdadera. Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía
para que cumplan lo que les ha mandado. Ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido a que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos. Viene al mundo para salvar a todos los hombres si estos escuchan su voz. Reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Y me complazco en las cosas que se hallan escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo. Y tomaré estas planchas y las pondré con el resto de mis anales. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y yo, Mormón, empezaba a envejecer, y sabiendo que iba a ser la última lucha de mi pueblo, y habiéndome mandado el Señor que no permitiera que los sagrados anales cayesen en manos de los lamanitas, escondí, por tanto, en el cerro Cumora, todos los anales que se me habían confiado por la mano del Señor, con excepción de estas pocas planchas que entregué a mi hijo Moroni. Y ahora concluyo mi relato concerniente a la destrucción de mi pueblo. Y habíamos juntado a todo el resto de nuestro pueblo en la tierra de Cumora. Y mi pueblo, con sus esposas y sus hijos, vieron a los ejércitos de los lamanitas que marchaban hacia ellos. Y con ese horrible temor a la muerte que llena a todos los inicuos, esperaron que llegaran. Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? ¿Cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? Si no hubieseis hecho esto, no habríais caído. Mas habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, ¿cómo pudisteis haber caído? Oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Mas he aquí,
habéis desaparecido. Moroni. Le hablo al resto de este pueblo que ha sido preservado. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel. Sabed que sois de la casa de Israel. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento, o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que fue muerto, y por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba. Y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Y Él ha efectuado la redención del mundo. Y si es que creéis en Cristo, y sois bautizados, primero en el agua, y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Amén. Debes llevar los anales y darles fin. Padre, No deben caer en manos de los lamanitas. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos, que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios, sí, a la redención de Cristo.